Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en este momento a el estudio del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, que es el que estamos estudiando ahora. Y como siempre, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios antes de comenzar. Padre, venimos nuevamente a ti en el nombre de Jesucristo, dándote gracias por todas tus bendiciones, por tu cuidado y dándote gracias especialmente por tu palabra. Gracias porque nos permites acercarnos a ella, porque nos permites hacerlo en libertad y porque sabemos que es tu Santo Espíritu el que nos guía y el que enseña a nuestras mentes, a nuestro espíritu, a nuestros corazones. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, te pedimos que tú nos dirijas, que tú nos guíes, pero sobre todo rogamos, Señor, que tú nos hables, que tú hables a nuestro interior, que tú hables a nuestro corazón y que tu palabra transforme nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Ya hemos tenido una introducción a este libro, ya hemos tenido también una revisión de lo que es el capítulo 1, la primera visión que ve Juan, el autor del Apocalipsis, relacionado con el Hijo del Hombre, relacionado con el Hijo de Dios. Déjenme decirles que este capítulo 2 en realidad es una continuidad de la visión que Juan comenzó a describir en el capítulo 1. Recordemos y bueno, cuando nos metemos más en el estudio de la escritura, más nos damos cuenta de esta verdad, que la división en capítulos y en versículos es algo artificial realmente. Es algo que desde luego ayuda mucho a la localización de un pasaje específico, es muy útil, pero no deja de ser artificial. Vamos a ver que en realidad el capítulo 2 es una continuidad, es un continuo con el discurso del capítulo número 1. Y bueno, en los capítulos 2 y 3 que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, vamos a ver que está el primero de los septenarios que tanto hemos mencionado como parte del Apocalipsis. ¿Y por qué digo septenario y por qué el primero de estos septenarios? Bueno, porque aquí nos vamos a encontrar una serie de 7 cartas que están dirigidas a 7 iglesias que ya Juan ha mencionado en el capítulo 1, en el versículo 11 específicamente, ha mencionado esas 7 iglesias. El capítulo 2 incluye las cartas que son escritas a las iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Nosotros hoy, por la extensión que tiene esto en profundidad, vamos a abarcar solamente las 2 primeras cartas, la carta a Éfeso y la carta a Esmirna. Pero primero quiero mencionar algunas cosas en general. Cuando uno ve un mapa de la provincia romana del Asia Menor o Turquía en la actualidad y vemos la ubicación que tenían estas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia o la Odisea, o mejor dicho, estas 7 ciudades en las cuales se encontraban iglesias que habían sido fundadas principalmente por el apóstol Pablo. Cuando uno las ve en el mapa, vamos a ver que están dispuestas como en un camino que generalmente era el camino que se seguía para ir hacia el lejano oriente, digamos hacia Persia, la India y todo lo demás de lo que era conocido en ese tiempo. Pero además vamos a ver que estas 7 ciudades o 7 comunidades estaban dispuestas en el mapa en una especie de herradura. Y menciono esto porque cuando Juan menciona en el capítulo 1 de Apocalipsis que ve la imagen como de uno como hijo de hombre,
y dice que está en medio de 7 candeleros. Yo les decía hace 8 días que uno se puede imaginar esos 7 candeleros como en círculo y el Hijo del Hombre en medio, o bien como en un semicírculo. Y cuando yo veo el mapa, veo que precisamente están dispuestas como en un semicírculo o en una herradura. Es algo que sin lugar a dudas no es ocioso, no es nada más porque sí hay un simbolismo también en todo esto, sobre todo porque recordemos que los 7 candeleros de oro representaban a las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús a través de Juan les estaría enviando estas cartas. Bien, en las 7 cartas vamos a ver que hay algunas partes que son invariables, es decir, que se repiten en las 7 cartas, como si fueran fórmulas que ya están establecidas. Y aquí vemos otra vez la simetría y la arquitectura que tiene todo el Apocalipsis. ¿Cuáles son estas partes que las vamos a encontrar en las 7 cartas? Bueno, generalmente las 7 comienzan con la frase: escribe al ángel de la iglesia de, y ya se menciona el nombre de la iglesia. Y después esto dice el que, y luego sigue una caracterización de Cristo. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano. Esto dice el que tiene rostro como de sol. En fin, esta primera parte la vamos a encontrar en las 7 cartas. Luego, otra parte invariable es que dice: conozco tus obras. En otras palabras, conozco tus sufrimientos, sé dónde vives, sé a dónde estás, te conozco. Pero generalmente la fórmula gramatical es: conozco tus obras. Una tercera parte que es invariable en las 7 cartas es: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo vamos a comentar un poco más. Y finalmente, otra parte invariable es: al que salga vencedor o al que venza, le daré. Y entonces hay una promesa. Van a ver ustedes cómo en las 4 vamos a encontrar siempre esas partes que pudiéramos decir partes invariables de las cartas. Hay otras partes que son variables y son diferentes para cada congregación, pero que también siempre tienen 3 elementos. ¿Cuáles son estos? Hay un retrato de Cristo, basado mayormente en lo que se describe en la visión del capítulo 1, pero además apropiado a las características y a la situación de cada comunidad o de cada iglesia a la cual se está escribiendo. La segunda parte variable es que hay una radiografía de la congregación o una descripción de la congregación con lo bueno y lo malo en cada caso y las correspondientes exhortaciones y amonestaciones. Y el tercer elemento, que va a ser variable, es que hay una promesa al vencedor. Y esta promesa también corresponde lógica y estilísticamente con el cuerpo de cada carta en particular. Bien, estas son generalidades que vamos a encontrar en las 7 cartas. Yo espero que ustedes tengan su Biblia abierta, que la tengan en el capítulo 2 de Apocalipsis, y vamos a ir viendo ahí cada una de estas cartas. La primera carta es a la iglesia de Éfeso, que le podríamos llamar, le vamos a ir poniendo un subtítulo a cada iglesia. A esa le podríamos llamar la iglesia sin amor. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, antes de entrar al texto en esta carta a Éfeso, es importante tener un contexto histórico, cultural, geográfico de a dónde estaba esta iglesia, la cual el Señor Jesucristo le está escribiendo. Por cierto, podemos decir que Éfeso era una iglesia importante, ya que hay 2 cartas en realidad en el Nuevo Testamento dirigida a Éfeso. La primera de ellas
Es la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso. Y la segunda es esta pequeña carta que encontramos en el Apocalipsis. Fíjense que Éfeso era una ciudad rica. La palabra Éfeso quiere decir deseable, deseable, eso significa la palabra en lenguaje semítico. Era una ciudad rica, culta y tremendamente corrompida. Aunque en medio de ella, a pesar de su riqueza y de su cultura, habían muchos pobres y bueno, el analfabetismo, como en casi todo el mundo en ese tiempo, era sumamente alto. ¿Cuál era la principal característica cultural y el principal atractivo de Éfeso? Es que ahí se encontraba el templo de Artemisa. Este era un templo importantísimo. Hay todavía ruinas de él en Turquía, en la parte que corresponde a donde estaba antes esta ciudad. Artemisa era la misma diosa Diana para los romanos. Este templo era sumamente famoso en aquella época y está relacionado con toda la vida de la iglesia en Éfeso. Probablemente la fundación de la ciudad es tan antigua como en unos 2000 años o 1500 años antes de Cristo. Fue fundada esta ciudad. La construcción del templo de Artemisa comenzó en el siglo VI antes de Cristo. Fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años su construcción, de grandes dimensiones, una hermosa arquitectura, y era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero nos podemos imaginar entonces todo lo que impactaba a la vida de la iglesia, la idolatría que se llevaba a cabo en este templo pagano, en este templo levantado al paganismo. Bien, comienza la carta a Éfeso diciendo así, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que ahí nos encontramos el retrato de Cristo, como la primera parte de las que mencionábamos anteriormente de esta carta. Y destacan aquí 2 aspectos de Jesús en su presentación. El primero es que dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya nos ha explicado al final del capítulo 1 que las 7 estrellas representan a los 7 ángeles, o en otras palabras, a los 7 mensajeros o a los mensajeros de la iglesia. Y aquí está recordando el Señor Jesús, el que escribe esto es quien guarda a los que predican en su iglesia, quien es el dueño de los que predican en su iglesia. Y en segundo lugar, dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Si recordamos que los 7 candeleros de oro representaban a esas 7 iglesias que a su vez están simbolizando, están representando a toda la iglesia universal de Jesucristo en todos los tiempos, entendemos que Jesús está diciendo aquí, ¿quién te escribe esta carta, iglesia de Éfeso? Es quien se mueve en medio de la iglesia. Y qué hermoso recordar y tener presente esta verdad, que el Señor Jesucristo vive, se encuentra, se mueve en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Bien, hasta ahí en el primer versículo encontramos entonces el retrato de Cristo para esta iglesia. Después en el versículo 2 comienza la radiografía de la congregación, que la vamos a encontrar en los versículos 2, 3 y después en el 6. Nos vamos a saltar al 6, a donde empieza a decir lo bueno, primero lo bueno que tenía esta congregación. Y dice así el versículo 2,
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Luego en el versículo 6 dice también algo bueno de esta congregación y dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Vamos a ir desmenuzando un poco esta radiografía de lo bueno de esta congregación, de esta iglesia de Éfeso a la cual se le está escribiendo. Aquí podemos encontrar entonces que los hermanos de la iglesia de Éfeso eran hermanos trabajadores, era una iglesia trabajadora hasta el cansancio. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia activa, era una iglesia en la que seguramente todos sus miembros estaban involucrados en algún tipo de ministerio o en algún tipo de servicio. En segundo lugar, encontramos aquí también que era una iglesia paciente, porque le dice, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y conozco tu paciencia. Y aquí me voy a remitir a algo de la clase anterior, cuando hablábamos del significado de la palabra paciencia, upomoneo en griego, y que este upomoneo se puede también traducir como resistente, como sufrida, como alguien que está firme en su lugar y no se mueve de su lugar. No la paciencia en una manera pasiva o resignada, sino más bien la paciencia resistente, la paciencia que es capaz de oponerse persistentemente a lo malo. Ese es el significado de upomoneo. Entonces era una iglesia trabajadora, era una iglesia paciente en el sentido de que resistía seguramente todos los embates del paganismo en esa época, pero además, miren, era una iglesia doctrinalmente fuerte. Sabían en qué creían, podríamos decir que ellos tenían una ortodoxia bien marcada, tenían bien firme cuál era su fe. ¿Y por qué lo decimos? Porque dice que no puedes soportar a los malos, no soportas a los malos, no toleras la maldad en medio de la iglesia, en medio de la congregación, pero además prueba a los que dicen ser apóstoles. ¿Cuánto nos serviría esa enseñanza de la iglesia de Éfeso en la actualidad, donde han proliferado tanto apóstoles por todos lados, falsos apóstoles, profetas, falsos profetas, y encontramos como la iglesia de Éfeso le dice, pruebas, esto tengo contigo que es bueno contigo. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y estas son algunas de las características importantes, pero también importante, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces tenemos que la iglesia de Éfeso, características buenas, era una iglesia trabajadora, era una iglesia paciente y era una iglesia doctrinalmente fuerte. Y yo creo que cuando la iglesia comenzó a escuchar esta carta han de haber estado bien contentos, bien satisfechos, bien felices de lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Pero en el versículo 4 sigue la radiografía de la congregación y viene lo malo. Y hay una sola cosa que se menciona. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren, es importante entender de qué está hablando el Señor Jesucristo, ya que en el versículo 3 que acabamos de decir, que acabamos de leer, perdón, a donde dice lo bueno de esta iglesia, acaba de mencionar
Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y luego en el versículo 4 le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La palabra primer o primero en griego es protos, protos. De ahí hablamos, por ejemplo, del protoevangelio como el primer evangelio, por ejemplo. Y la palabra protos, otra vez, como tantas otras palabras en griego, tiene varias acepciones. Y entonces se puede traducir correctamente como primero en tiempo, pero también se puede entender como más importante, como el primero en importancia, como el primero, como lo mejor también, en ese sentido. También se puede traducir la palabra protos. Y entonces aquí el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, has dejado que el amor sea lo más importante para ti. Has dejado, no es que ya no me ames, sino que simplemente el amor ya no es lo más importante para ti, ya no es lo mejor, ya no es lo primero para ti en ese sentido. Y lo menciono porque habitualmente tomamos este pasaje en un sentido romántico del primer amor y lo comparamos con el primer amor de nuestra adolescencia o el primer amor de nuestra vida y no es en ese sentido romántico para nada. Es en el sentido de decir, tengo contra ti, que ahora para ti el amor no es lo más importante. A lo mejor lo es el trabajo sin cansancio que haces. A lo mejor lo es la resistencia y la paciencia que tienes. A lo mejor lo es el que eres doctrinalmente fuerte, el que no soportas a los malos, el que pruebas a los que dicen ser apóstoles. Y eso está bien, pero ¿sabes qué, iglesia de Éfeso? Esto lo voy a tener contra ti. No puedes haber dejado tu primer amor. No puedes dejar que el amor sea lo más importante en tu vida, en tu comunidad, en tu comunión de unos con otros. Y hermanos, ese es un mensaje para la iglesia de hoy. Desde luego que es un mensaje para la iglesia de hoy. Algo que tristemente vemos que carece cada día más la iglesia, y hablo de iglesias de todas las denominaciones, es un amor genuino hacia Dios y un amor genuino hacia los demás, hacia el semejante. Vemos con qué facilidad las iglesias se dividen, con qué facilidad las iglesias entran en cismas, entran en conflictos, entran en pleitos, a veces hasta en demandas de unos con otros, y esto se debe a una sola cosa, a que el amor ha dejado de ser lo primero entre nosotros, como lo fue en la iglesia de Éfeso, y el Señor se los reprocha aquí. Habían descuidado el amor que tenían al principio, habían permitido que el amor dejara de ser lo más importante. ¿Y por qué sabemos históricamente incluso que en la iglesia de Éfeso si era importante, si era tremendamente importante el amor? Miren, vayamos a dos pasajes rápidamente de la Escritura. El primero se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 20, en los versículos 37 y 38. Solamente voy a leer los dos versículos, pero necesito decirles el contexto para los que no conozcan la historia. Pablo viene de regreso y va a Jerusalén y sabe que ya no va a regresar de Jerusalén porque el Espíritu se lo ha dicho. Y él entonces manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso precisamente para encargarles la iglesia, para despedirse de ellos, para decirle no van a volver a ver mi rostro. Incluso aquellos ancianos tratan de disuadirlo de que él vaya a Jerusalén. Sin embargo, él está firme porque sabe que tiene que ir. Bien, estos dos versículos que voy a leer ahora son los últimos, ya la despedida de aquellos líderes de la iglesia de Éfeso, de Pablo. Y dice, estoy en Hechos 20, 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Verso 38. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco.
Aquellos eran hombres, eran líderes de la iglesia. Sin embargo, lloraban, se le echaron al cuello a Pablo, lo besaban. Y esto solamente habla del profundo amor que le tenían, del profundo amor que había en la iglesia. Después, en la carta que el mismo Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, en los versículos 15 y 16, dice así, le está escribiendo Pablo a los Efesios, y les dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice: habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. Tal parece que de esa iglesia a la que escribía Pablo, a la iglesia a la cual ahora el Señor Jesucristo le está enviando una carta a través de Juan, había existido, había ya una diferencia, una importante diferencia, y esa diferencia era que habían dejado que el amor dejara de ser lo más importante para ellos. Bien, después sigue la exhortación, sigue la radiografía de la congregación, y ahora la exhortación que está en el versículo 5. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Así que la primera palabra de esta exhortación a la iglesia de Éfeso es: recuerda de dónde has caído. Y esto implica reflexionar. Qué importante es para nosotros como iglesias, pero también como individuos, también como creyentes en Jesucristo, detenernos de vez en cuando y mirar hacia el pasado y recordar a lo mejor cómo era nuestra relación con Dios, cómo era nuestra relación con los demás, cómo era nuestra relación con la palabra de Dios cuando acabábamos de comenzar a caminar en el Señor, cuando teníamos esa pasión de caminar con Él, cuando teníamos esa pasión de hablarles a otros de Jesucristo, cuando teníamos esa pasión de ir descubriendo su palabra. Y entonces Jesús le dice a aquella iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Pero el recordar cosas no correctas que hayamos hecho, cuando se queda ahí solamente, se llama remordimiento. Y el remordimiento no sirve de mucho, solamente sirve para generar culpa, para generar malestar y otras cosas. Lo que sigue es verdaderamente importante. Dice: arrepiéntete y arrepiéntete. A veces pensamos que el arrepentimiento es algo que ocurre solamente una vez en la vida del cristiano, que cuando alguien viene al Señor Jesucristo por primera vez, porque el Señor llega a su vida por primera vez y el Espíritu Santo lo redarguye y lo convence de pecado, y lo convence de culpa, y lo convence de juicio, y viene nuestro arrepentimiento. Creemos que es un solo evento en la vida, y que equivocados estamos cuando pensamos en eso, o pensamos de esa manera. Somos tan falibles, somos tan fáciles de caer, que el arrepentimiento es algo que deberíamos de practicar todos los días. En esos consejos humanísticos que a veces escuchamos en los medios, en las diferentes consejos humanísticos que a veces se dan, qué terrible es cuando yo escucho que dicen: y nunca te arrepientas de lo que has hecho. Sigue siempre adelante, ve siempre hacia adelante, no te arrepientas de lo que hiciste. Cuando que la palabra de Dios una y otra vez nos dice: arrepiéntete, arrepiéntete, recuerda, reflexiona, fíjate y después arrepiéntete. Y le dice entonces a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete. La palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoia, que literalmente quiere decir cambio de mente. Arrepentirse es cambiar de mente.
es dar una vuelta completa, una vuelta de 180 grados y comenzar a caminar en un sentido contrario al que íbamos caminando. Y es de esto de lo que Jesús le está hablando a la iglesia de Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y la tercera cosa que les dice, que es importante también para nosotros recordar, y haz las primeras obras. Si nosotros nos quedamos con la reflexión, con el arrepentimiento, pero no pasamos a la acción, de poco va a servir. Y aquí están las tres partes. Recuerda, y permítanme ponerlo como reflexiona, arrepiéntete y después actúa. No te quedes sentado, no te quedes en tu arrepentimiento, por más sincero que haya sido, sino actúa. Ahora actúa de manera diferente. Si vas caminando en esa dirección, ahora comienza a caminar en la dirección contraria, porque si no, no es un verdadero arrepentimiento, si no, no hay una metanoia, no hay un cambio de mente como el que el Señor está pidiendo. Dice, haz las primeras obras, vuelve a hacer lo que estabas haciendo al principio. Y después de esto viene una amonestación, una advertencia. Dice, pues si tú no haces esto, si no recuerdas de dónde has caído, si no te arrepientes y si no haces las primeras obras, dice, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuál es el símbolo de que la iglesia esté representada como un candelero? Un candelero sirve para poner encima una vela, para poner una luz que alumbre. Y esto es porque la función de la iglesia, la misión de la iglesia es alumbrar. La misión de la iglesia es alumbrar con la palabra de Dios, es alumbrar con el testimonio de Jesucristo. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo, si tú no te arrepientes y haces las primeras obras, yo vendré pronto aquí y no vas a tener más luz con la cual alumbrar. Quitaré tu candelero de su lugar. Qué terrible debe ser una iglesia que sea solamente iglesia de nombre, pero que no alumbre a nadie. Que a lo mejor esté enseñando solamente principios de psicología, que a lo mejor esté enseñando solamente principios de humanismo, pero eso no es algo que alumbre el camino de las personas, eso no es algo que alumbre la vida de las personas. Entonces dice, si no quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y después de eso viene la otra parte de la carta, que es la promesa al vencedor. Y eso lo encontramos en el versículo 7. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Y en primer lugar, aquí recordemos, la vida en Cristo se trata de vencer. La vida en Cristo se trata de vencer. La vida en Cristo es una continua lucha contra el pecado del mundo sí, pero el pecado que está en mí también. Es una continua lucha contra mi carne, contra mi propia concupiscencia, contra mis propias pasiones, contra mi propia carnalidad. Y entonces se trata de vencer no con un poder propio que no tenemos, no con un poder autónomo que no tenemos, sino en el poder del Espíritu. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 37 dice la palabra de Dios, después de recordar quién nos separará del amor de Cristo, hambre, peste, guerra, desnudez, y sigue mencionando otra serie de cosas y termina diciendo, antes bien, sobre todas esas cosas, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Tú y yo podemos ser más que vencedores siempre y cuando permanezcamos en aquel que nos amó. Solos, en nuestras propias fuerzas, no somos absolutamente nada, ni somos capaces de vencer ni de ninguna otra cosa. Entonces, aquí la promesa es al que venciere. Y dice, y al que venciere, ¿qué le voy a dar? Dice, le daré de comer del árbol de la vida. Y aquí nos tenemos que detener nuevamente para entender de qué está hablando la palabra, de qué está hablando Juan
cuando habla del árbol de la vida. ¿Y ustedes se acuerdan qué es el árbol de la vida? Si ustedes han leído la Biblia, seguramente que lo van a recordar inmediatamente. Vamos a Génesis capítulo 2, Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 2, y vamos a leer el verso 9 solamente para poner en contexto a qué se refiere el árbol de la vida. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí tenemos la primera mención del árbol de la vida. En el siguiente capítulo de Génesis, capítulo 3, versículos 22 y 24, después de la caída de Adán y de Eva, después de que Dios ya les había dicho las consecuencias que iban a tener por su desobediencia, en los versículos 22 y al 24, dice de esta manera: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Miren, en una lectura rápida y descuidada, yo recuerdo que en un principio, cuando las primeras veces que leí este pasaje, como dice, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Me quedo con la idea de que Jehová había sacado el árbol de la vida del huerto del Edén, y por eso les digo que fue una lectura bastante descuidada, porque no está hablando de que sacó al árbol de la vida del huerto, está hablando de que sacó a Adán del huerto, dice, para que labrase la tierra. Y luego es interesantísimo al final del versículo 24, a donde dice que puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, del árbol que simbólicamente provee vida. Y qué tremendo que después el Señor Jesucristo, cuando viene y está hablando, despidiéndose de sus discípulos en Juan capítulo 14, les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús está diciendo de alguna manera: yo soy el camino a ese árbol de la vida. Yo soy el camino para que nuevamente se pueda restituir aquello que se había perdido, aquello que se perdió en el huerto del Edén. El Señor Jesucristo lo vino a restablecer nuevamente. Por eso dice aquí, termina esta carta a la iglesia de Éfeso: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis, el mismo libro de Apocalipsis, pero casi al final, capítulo 22, versículo 14, vuelve a mencionar el árbol de la vida y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando de la ciudad de Jerusalén, de la nueva Jerusalén. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Finalmente, ¿quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son a los que le daré de comer, dice el Señor, del árbol de la vida? Aquellos que hayan lavado sus ropas en la sangre del Cordero, es decir, aquellos que hayan sido salvos a través de Jesucristo. Para ellos es la promesa en este último versículo de la carta a Éfeso. Bien,